Hola a todos. Bueno, este día gris y frío quería compartir en una serie de videos un episodio de la historia argentina relacionado también con la naturaleza, del que se habla mucho pero se conoce poco. No digo considerarlo un mito, si es un hito en todo sentido del contexto histórico, y se refiere al terremoto de San Juan de enero del año 1944. Este evento, que tuvo que ver con la naturaleza, fue uno de los más grandes que sufrió nuestro país, no solo por la intensidad, por la cantidad de personas muertas, sino también porque parte las aguas del siglo XX en lo que es la cuestión urbanística, ¿m? Y también la cuestión histórica sociopolítica. Bueno, el sábado 15 de enero de 1944 a las 20:52 de la noche, era pleno verano, se produce este fenómeno en la ciudad de San Juan, capital de la provincia del mismo nombre, en la región de Cuyo, que bueno, es conocida la provincia de San Juan por ser la cuna de Domingo Faustino Sarmiento y de ser la tierra del sol y del buen vino. Esta ciudad sufre esta situación, aunque el epicentro estaba en el departamento de Las Lajas. La escala va a ser entre 9 Mercalli y 15 de Richter, y pasado el evento se contabilizaron 9.000 muertos. Incluso hubo cuerpos que nunca se pudieron encontrar. Bueno, yo no había nacido en aquel entonces, pero mi papá sobre todo tenía recuerdos con respecto a aquel día, por la siguiente razón: mi bisabuelo paterno era sanjuanino. Si bien mi bisabuelo vivía en la ciudad de Buenos Aires con su familia, tenía familiares y amistades. Incluso había una familia amiga que eran de San Juan, pero también tenían familiares y amistades en la provincia. Entonces, al conocerse las primeras noticias, hubo una gran consternación. Mi papá relataba lo siguiente, que esa tarde de sábado él estaba con su familia en la casa de sus abuelos en el barrio de Once, en Jujuy e Hipólito Yrigoyen, un departamento de primer piso muy grande, que yo conocí porque ahí quedaron viviendo mis tías abuelas, y en el comedor de este departamento, que era bastante grande, estaban todas las persianas abiertas y las que daban al balcón, y las también una muy grande que daba al balcón que estaba en la esquina, porque hacía mucho calor. Era una tarde y una noche muy calurosa de enero. Entonces mi papá relataba que en un momento la araña de luces que tenían en el comedor, que yo la recuerdo, una araña de bronce con caireles de cristal, típicas de esos departamentos señoriales, ¿no? De los primeros departamentos, primeros edificios que se hicieron antes del racionalismo de la década del 30. Estos eran de un diseño, digamos, de estilo neoclásico francés mezclado con estilo italiano, con boiserie de madera, con relieves hechos en yeso. Bien, empezaron a ver todos los que estaban ahí en ese comedor grande, tratando de buscar un poco de aire fresco con el calor que hacía,
empezaron a ver que la araña oscilaba, o sea, se movía, hacía este movimiento. Las arañas de bronce, que eran, como decía, muy típicas de ese tipo de decoración, era raro que se movieran, salvo que hubiera una tormenta con mucho viento, empezaban a oscilar sobre su eje y estaban sostenidas desde el techo, o sea, se colocaba, antes de poner la mampostería del techo, se colocaba un hierro para que la sostuviera, porque si no había ese hierro que se ponía justo en la parte del techo y después se tapaba con la mampostería, se caía y rompía el cielo raso. Bueno, observaban ese movimiento y nadie se explicaba por qué, porque no corría una gota de aire. Ese era el recuerdo más vívido que me decía mi papá. Mi mamá nunca comentaba nada porque era más chica y por ahí quizá no tuvieron tan en cuenta. Acá en Banfield la onda expansiva por ahí llegó y la gente no se dio cuenta. Hay quienes dicen, sí, la típica onda expansiva que se mueven las puertas de las alacenas, que dicen, ay, tenemos fantasmas. No, era el terremoto, la onda expansiva. Bien, pero este recuerdo de mi papá siempre lo repetía, ¿no? La araña del comedor de la casa de sus abuelos moviéndose, oscilando. Bueno, a la mañana siguiente se conoce la tremenda noticia y, bueno, hay que organizar todo, el rescate de cadáveres, rescate de personas que están vivas, tratar de buscar a los que estén vivos, que estén debajo de los escombros, bueno, todo eso que corresponde a Defensa Civil y a todo lo que serían los ministerios de salud de cada provincia, había que organizarlo. Y también desde Buenos Aires todo lo que se iba a enviar en una situación de emergencia, como ocurren las inundaciones, que lamentablemente estamos padeciendo este fin de semana también. Bueno, la comunicación era muy reducida, teléfonos muy pocos, lo que se conocía de noticias eran, lo más rápido era la radio, los diarios, y paremos de contar, y el telégrafo. Olvídense, pero de los celulares ni existían. Teléfonos y no todos, y con bastante limitación, porque recién en los años 70 se va con los teléfonos a poder comunicar mejor con el cable coaxil. Entonces también la forma de comunicarse, gente que vivía en la ciudad de Buenos Aires o en Banfield, en otras provincias, tenía familiares en San Juan, y era muy limitada, salvo por el tema del telégrafo. Viajar se hacía prácticamente imposible. Si bien funcionaba muy bien el ferrocarril, no había tanta ruta, pero sí ferrocarril, pero prácticamente viajar era complicadísimo. Solamente salían los trenes con todo lo que se necesitaba para ayudar a la gente de San Juan que había sufrido el terremoto. Ahora bien, en cuanto a lo que ocurre a nivel del desarrollo del urbanismo, de la arquitectura, una de las causas de que fuera tan terrible esta tragedia y tantos muertos era porque las construcciones en la provincia de San Juan, incluso San Juan Capital, no estaban pensadas para un fenómeno sísmico. Y muchas de las casas, aún de gente de buena posición, eran de adobe. Porque la provincia de San Juan era básicamente exportadora vitivinícola y hacía un tiempo, hace unas décadas, por lo menos de la década del 30, había el modelo agroexportador de exportación de materias primas se estaba agotando y eso había provocado, bueno, que no se continuara el crecimiento de décadas anteriores.
Eso fue un elemento, no había construcciones sísmicas, antisísmicas. O sea, pasó un poco lo que similar, no exactamente igual, al terremoto de San Francisco en Estados Unidos en 1906, que fue tremendo porque el terremoto lo siguió un incendio. Que a partir de ahí, de ese terremoto, los norteamericanos empezaron a investigar el tema de la construcción antisísmica. Bueno, el terremoto de San Juan generó que un grupo de ingenieros y arquitectos argentinos, adscriptos a la escuela racionalista, entre ellos el más importante fue Eduardo Sacriste, hicieran una nueva planificación de la reconstrucción de la ciudad con otros parámetros, ¿no es cierto? Sobre todo teniendo en cuenta la cuestión de los terremotos, preparar con materiales antisísmicos. Incluso fue el plan que después se utilizó para la construcción de Ciudad Evita en el Gran Buenos Aires. ¿Mm? Eso desde ese punto de vista. También a mi familia le habían llegado anécdotas por parte de otras familias de gente de originario de San Juan que vivían acá en Banfield, de, por ejemplo, una familia que sale a pasear en su auto, que era una estanciera, camioneta estanciera, y cuando ya están arriba del auto y comienza el terremoto, están en el auto y ven cómo se viene abajo la casa. Ellos acababan de salir, ya se salvan por eso. Otras familias que, por ejemplo, pueden salir de la casa, las casas quedan en pie, pero con un montón de grietas y rajaduras y no pueden entrar, tienen que quedarse afuera. ¿Por qué? Porque las mismas ondas de sonido que generan los pasos, los movimientos del cuerpo, aunque nosotros no nos demos cuenta, podían provocar que se derrumbara la casa. Eso le había pasado a una señora que mi abuela conocía, de la escuela donde ella trabajaba. Estas anécdotas me las contaba mi abuela también. Hay gente que la casa estaba en pie, pero las grietas le impedían volver a entrar, entonces tuvieron que ir a los refugios, que se hicieron, que era todo muy, muy improvisado, salvo con la ayuda del ejército, que llevaron carpas, cocinas, todo lo necesario para poder atender a la gente, que no solo a los heridos, sino a los que se quedaron sin casa. ¿Mm? En aquel entonces, el gobierno estaba a cargo del general Edelmiro Farrell, que era un militar, que había formado parte del movimiento de la Revolución del 4 de junio de 1943, y el vicepresidente de la República era el coronel Juan Domingo Perón, que también era secretario de Trabajo y Previsión y ministro de Guerra. Atención con el coronel Perón, porque él fue, digamos, obviamente como miembro del ejército, quien llevó la batuta, dirían, hablando mal y pronto, de lo que fue todo el operativo del terremoto de San Juan. Bueno, hasta ahí tenemos un resumen de lo que ocurrió. Ahora bien, hay poco material sobre el tema del terremoto de San Juan. La mayoría del material es desde el punto de vista de la arquitectura y la urbanística. Está ahí un documental, el canal Encuentro, centrado en este movimiento de jóvenes arquitectos dirigidos por Sacriste, que planifican una nueva ciudad con criterios modernos. Pero no se habla tanto de la cuestión, digamos más bien social, de cómo lo vivió la gente de San Juan. De lo político sí, a partir de todo lo que se organiza para ayudar a San Juan, es cuando el coronel Perón conoce a quien va a ser su futura esposa, en aquel entonces la actriz Eva Duarte. Pero bueno, esa es otra historia que todo el mundo ya la conoce bastante. Vamos a seguir cómo fue entonces el día a día después del terremoto de San Juan.